Una de las razones por la que tantas personas viven bajo condenación es porque siguen intentando producir por sí misma aquello que solo puede recibirse de Dios. Hay una escena en Génesis 2 que suele pasar desapercibida. Después de contemplar la creación del universo, la aparición de la luz, la formación de la tierra, los mares, las estrellas, los animales y finalmente el hombre, el relato se detiene de manera inesperada. No aparece una nueva creación, no surge un nuevo milagro, no se describe una obra todavía más impresionante. Lo que encontramos es algo mucho más profundo. La Biblia dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Por primera vez, desde que comenzó el relato, aparece una palabra que lo cambia todo: acabados. Vivimos en un mundo donde casi nada está terminado. Siempre hay algo más por hacer, más trabajo, más proyectos, más objetivos, más esfuerzo. El hombre moderno vive persiguiendo una sensación que rara vez alcanza, la sensación de que finalmente todo está completo. Sin embargo, Génesis nos lleva a contemplar algo que ningún ser humano ha experimentado jamás en toda su plenitud. Dios observa su obra y no encuentra nada que agregar. No hay errores que corregir, no hay detalles pendientes, no hay una segunda versión de la creación. Todo está terminado exactamente como Él quiso que estuviera. El texto continúa diciendo: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Durante siglos, muchas personas han leído estas palabras imaginando un Dios cansado después de 6 días de intenso trabajo. Pero el texto no habla de agotamiento. El Dios que creó el universo no necesita recuperar fuerzas. El Dios que habló y existieron los cielos no conoce el cansancio como nosotros lo conocemos. El reposo de Dios no nace de la fatiga, nace de la perfección de una obra terminada. Eso convierte este pasaje en algo extraordinario. Dios reposa porque no queda nada por hacer. La creación no necesita complementos, no necesita ayuda, no necesita que alguien termine aquello que quedó inconcluso. El reposo de Dios es la declaración silenciosa de que la obra está completa. Y cuanto más observamos esta escena, más descubrimos que Génesis 2 no está hablando solamente de la creación, está revelando un principio que recorrerá toda la Biblia. Muchos siglos después, otro escenario aparece en la Escritura. Ya no será el huerto del Edén, ya no será el comienzo del mundo. Será una cruz levantada fuera de Jerusalén. El Hijo de Dios pronunciará unas palabras que parecen responder al reposo de Génesis. Jesús dirá: consumado es. Aquellas palabras no significaban simplemente que estaba terminando su vida, significaban que estaba terminando su obra. Lo que Génesis muestra en la creación, el Evangelio lo muestra en la redención. En ambos casos aparece la misma idea, una obra terminada por Dios para beneficio del hombre. Tal vez una de las razones por las que tantas personas viven bajo condenación es porque intentan terminar una obra que Dios ya terminó. Piensan que la salvación depende de añadir algo propio. Intentan completar con esfuerzo aquello que Cristo completó con su sacrificio. Pero Génesis nos presenta un Dios que reposa porque su obra está acabada. Y el Evangelio nos presenta un Salvador que declara consumada la obra de la redención. En ambos casos, el hombre aparece después de que Dios ya actuó. Hay un detalle que suele pasarse por alto. Cuando Dios reposó, Adán todavía no había trabajado un solo día. No había plantado un árbol, no había cultivado un campo, no había realizado ninguna obra. El primer día completo que el hombre experimentó fue un mundo terminado. Adán abrió los ojos en una creación preparada para él. Entró en una obra acabada. No comenzó construyendo, comenzó recibiendo. No comenzó produciendo, comenzó disfrutando aquello que Dios ya había preparado. Esta verdad golpea directamente el corazón del Evangelio, porque la salvación tampoco comienza con el hombre trabajando para Dios. Comienza con Dios trabajando para el hombre. Antes de que una persona crea, Cristo ya murió.
Antes de que una persona entienda, Cristo ya resucitó. Antes de que una persona pueda presentar una sola obra delante de Dios, la obra perfecta de la cruz ya fue realizada. Por eso la gracia resulta tan difícil de aceptar para el corazón humano. Nos gusta construir, nos gusta participar, nos gusta sentir que aportamos algo. Pero Génesis 2 nos obliga a contemplar un Dios que termina la obra antes de llamar al hombre a participar de ella. El relato continúa diciendo que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, lo apartó de los demás días, lo distinguió, lo llenó de un significado especial, no porque fuera el día del esfuerzo humano, sino porque era el día que proclamaba que la obra estaba terminada. La bendición aparece asociada al reposo, y eso también anticipa una verdad mayor. La verdadera bendición nunca nace de las obras del hombre, nace de la obra terminada de Dios. Quizás por eso el libro de Hebreos retoma esta imagen siglos más tarde y habla de entrar en el reposo de Dios. No está hablando simplemente de descansar físicamente, está hablando de abandonar la confianza en nuestras propias obras para descansar en la obra de otro. Así como Dios reposó porque la creación estaba completa, el creyente puede reposar porque Cristo completó la obra de salvación. El mismo Dios que terminó la creación es el mismo Dios que terminó la redención. Y así comienza Génesis 2. No con una orden para trabajar, no con una exigencia, no con una demanda. Comienza con un Dios que contempla una obra perfecta y reposa en ella. Antes de que aparezca el huerto, antes de que aparezca el árbol de la vida, antes de que aparezca el mandato, Dios nos muestra una imagen que atraviesa toda la Biblia, la imagen de una obra terminada. Y cuando comprendemos esa escena, comenzamos a entender algo del corazón de Dios, un corazón que da antes de pedir, que prepara antes de exigir y que termina la obra antes de invitar al hombre a participar de ella. Después de mostrarnos el reposo de Dios, el relato cambia de escala. En Génesis 1 contemplamos galaxias, mares, continentes y criaturas llenando la tierra, pero ahora la cámara desciende. Ya no está enfocando el universo, está enfocando al hombre. El texto nos lleva hasta el momento en que Dios forma a Adán y lo hace utilizando una imagen tan sencilla que muchas veces olvidamos la profundidad que encierra. La Escritura dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es difícil imaginar una declaración más humillante para el orgullo humano. El hombre no fue formado de oro, no fue formado de diamantes, no fue formado de una sustancia celestial reservada para los ángeles. Aquello que hoy levantamos con el viento y desaparece con la lluvia es precisamente el material que Dios utilizó para formar al ser humano. Desde el comienzo de la Biblia encontramos una verdad que el hombre moderno intenta evitar. Por nosotros mismos somos frágiles, limitados y dependientes. Sin embargo, el relato no termina en el polvo. Si terminara allí, el hombre sería simplemente una figura inmóvil sobre la tierra. Tendría forma, pero no tendría vida. Tendría estructura, pero no tendría conciencia. Tendría cuerpo, pero no tendría existencia real. Entonces ocurre algo extraordinario. Dios sopla en su nariz aliento de vida. Lo que antes era solamente polvo se convierte en un ser viviente. La vida aparece no por lo que el hombre es, sino por lo que Dios da. Esta verdad atraviesa toda la Escritura. El hombre siempre ha intentado encontrar vida en sí mismo. Busca vida en el conocimiento, en la religión, en los logros, en el dinero, en los placeres o en las obras. Pero Génesis destruye esa ilusión desde el principio. El polvo nunca produjo vida. La vida vino de Dios. Y esa misma realidad aparece más adelante en la palabra de Jesús cuando declara: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Juan 6:63. El problema del hombre no es simplemente que necesita mejorar. El problema es que necesita vida. Cuando observamos a Adán tendido sobre la tierra antes de recibir el aliento divino, encontramos una imagen sorprendente de la condición espiritual de la humanidad.
El hombre puede tener inteligencia, cultura, educación, religión e incluso buenas intenciones, pero ninguna de esas cosas puede producir la vida que solo Dios puede dar. La Escritura describe a la humanidad separada de Dios como espiritualmente muerta. No se trata de una falla de información, se trata de una falta de vida. Por eso el Evangelio resulta tan diferente de cualquier sistema humano. Las religiones suelen presentar caminos mediante los cuales el hombre intenta acercarse a Dios. El Evangelio presenta a Dios acercándose al hombre para darle aquello que él no puede producir por sí mismo. Adán no colaboró para recibir el aliento de vida, no realizó una obra, no cumplió un requisito, no alcanzó cierto nivel espiritual, simplemente recibió aquello que Dios decidió darle. Hay otro detalle fascinante en esta escena. Dios no crea al hombre a la distancia, no habla desde lejos como cuando dijo sea la luz. Aquí el lenguaje es mucho más cercano, más íntimo, más personal. Dios forma, Dios modela, Dios sopla. El relato nos presenta a un creador profundamente involucrado con su creación. No estamos delante de un Dios indiferente que pone en marcha el universo y luego se aleja. Estamos delante de un Dios que se acerca al hombre desde el primer momento de su existencia. Esta cercanía anticipa algo que alcanzará su máxima expresión en Jesucristo. El mismo Dios que formó al hombre del polvo será el Dios que un día se hará hombre para rescatar al hombre. El mismo Dios que sopló vida en Adán será el Dios que enviará a su Hijo para dar vida eterna a los pecadores. Desde las primeras páginas de la Biblia comenzamos a descubrir un corazón que se inclina hacia el hombre, no porque el hombre lo merezca, sino porque así es el carácter de Dios. Cuando una persona comprende esto, la condenación empieza a perder fuerza. Muchas veces vivimos pensando que Dios está esperando que nos transformemos en algo extraordinario para acercarse a nosotros. Pero Génesis muestra exactamente lo contrario. Dios se acercó al hombre cuando todavía era polvo. No encontró un ser religioso que merecía admiración. Encontró polvo y aún así decidió darle vida. Esa es una imagen poderosa de la gracia. Dios no ama al hombre porque el hombre sea impresionante. Dios ama porque Él es amor. Por eso Génesis 2 no es simplemente una explicación de cómo apareció la humanidad. Es una revelación acerca de la dependencia humana y de la generosidad divina. El hombre recibe vida desde el comienzo. No la conquista, no la compra, no la merece, la recibe. Y cuanto más avanzamos en las Escrituras, más evidente se vuelve que la vida eterna sigue el mismo principio. Así como el primer aliento vino de Dios, también la salvación viene de Dios. Así como Adán no podía darse vida a sí mismo, tampoco el pecador puede producir la vida eterna mediante sus obras. Todo comienza con un Dios que da, y quizás esa sea una de las verdades más importantes que Génesis 2 quiere enseñarnos. Y antes de que el hombre hiciera algo por Dios, Dios ya había hecho algo por el hombre. Antes de que existiera una obra humana, ya existía un regalo divino. Antes de que apareciera el esfuerzo, apareció la gracia. Y esa verdad seguirá acompañándonos a medida que avanzamos hacia el huerto que Dios preparó para aquel hombre que acababa de recibir la vida de sus manos. Una vez que Dios da vida al hombre, ocurre algo que revela nuevamente la forma en que Él obra. El texto no dice que Adán salió a buscar un lugar donde vivir. No dice que comenzó a construir un refugio. No dice que tuvo que abrirse camino en una tierra hostil. La Escritura declara algo mucho más profundo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Antes de que Adán llegara, Dios ya había preparado el lugar. Esta verdad parece sencilla, pero encierra uno de los principios más hermosos de toda la Biblia. Dios prepara antes de colocar al hombre. Dios provee antes de que aparezca la necesidad. Dios da antes de pedir. Desde el comienzo encontramos a un Dios que se adelanta a la circunstancia. El hombre aparece en un mundo donde ya existe alimento, ya existe agua, ya existe belleza y ya existe provisión. Todo fue preparado antes de que Adán pudiera hacer algo para merecerlo. A medida que leemos la descripción del huerto, descubrimos que no era simplemente un lugar funcional, no era un terreno vacío destinado únicamente a la supervivencia.
El texto dice que Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hay algo extraordinario en esa frase. Dios no creó solamente aquello que era necesario, también creó aquello que era hermoso. La belleza aparece desde el principio como una expresión del corazón de Dios. El huerto no fue diseñado por un Dios mezquino que entrega lo mínimo indispensable. Fue preparado por un Dios abundante que disfruta bendecir. Esta realidad destruye una imagen equivocada que muchas personas tienen acerca de Dios. Algunos lo imaginan como alguien que siempre está reteniendo, limitando o quitando. Sin embargo, cuando observamos el huerto del Edén, encontramos exactamente lo contrario. Antes de aparecer una sola prohibición, encontramos una inmensa cantidad de provisión. Antes de escuchar "no comerás", escuchamos la voz silenciosa de cientos de árboles diciendo "puedes comer". La generosidad aparece antes que la restricción. En medio del huerto se encontraban dos árboles que dominarán los acontecimientos de los próximos capítulos: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por ahora solo son mencionados. Permanecen allí como un misterio que todavía no ha sido desarrollado. Pero incluso antes de comprender completamente su significado, podemos observar algo importante. Dios coloca delante del hombre vida, provisión y comunión. El escenario inicial no es un escenario de condenación, es un escenario de abundancia. Luego el relato nos habla de un río que salía de Edén para regar el huerto y que posteriormente se dividía en 4 brazos. A primera vista parece un detalle geográfico sin demasiada importancia. Sin embargo, el texto está transmitiendo una idea poderosa. La vida fluye desde el lugar donde Dios ha establecido su presencia. El agua no llega desde afuera hacia Edén, sale de Edén hacia el resto de la tierra. Desde el principio encontramos una imagen que más adelante aparecerá una y otra vez en las Escrituras. La vida procede de Dios y luego se extiende hacia todo lo demás. Siglos después, Jesús utilizará precisamente esa imagen cuando diga: "El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva". Juan 7:38. La vida que Dios da nunca fue diseñada para permanecer estancada. Siempre fluye, siempre produce fruto, siempre alcanza más allá de quien la recibe. Lo que vemos en forma de río de Edén, más adelante lo veremos en forma de gracia, derramada sobre pecadores. Hay algo más que merece nuestra atención. Adán no eligió el huerto, Dios lo eligió por él. Adán no diseñó el lugar, Dios lo diseñó. Adán no estableció las condiciones, Dios las estableció. Todo lo que rodea al hombre en esta escena procede de la iniciativa divina. Esto vuelve a mostrarnos una verdad que el corazón humano suele resistir. La historia comienza con Dios actuando y el hombre recibiendo. Cuando observamos el Evangelio, encontramos exactamente el mismo patrón. Jesús dijo a sus discípulos: "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros". Juan 15:16. La iniciativa de la salvación pertenece a Dios. Así como Adán fue colocado en un huerto que no construyó, el creyente es introducido en una salvación que no produjo. El hombre participa de aquello que Dios preparó previamente. Por eso Génesis 2 sigue revelando el mismo mensaje que comenzó con el reposo y continuó con el aliento de vida. Antes de que aparezca una sola obra humana, ya encontramos una obra divina terminada. Antes de que el hombre extienda sus manos para trabajar, Dios ya extendió las suyas para proveer. El huerto es mucho más que un escenario para la historia de Adán. Es una ventana al corazón de Dios, un corazón que prepara, que provee, que bendice y que se adelanta a las necesidades de aquellos a quienes ama. Y mientras contemplamos la belleza de Edén, comenzamos a entender algo que será fundamental para los próximos versículos. El hombre fue colocado en un lugar perfecto, rodeado de abundancia, sostenido por la provisión de Dios y viviendo bajo una obra terminada. Sin embargo, todavía falta algo esencial. Falta la palabra de Dios, porque la vida no solo necesita provisión, también necesita una voz que la guíe, y es precisamente allí donde el relato nos conducirá a continuación. Después de mostrarnos una obra terminada, una vida recibida y un huerto preparado, el relato introduce algo que resulta más importante que los árboles.
más importante que los ríos e incluso más importante que el propio Edén. Dios habla. A simple vista podría parecer un detalle más dentro de la historia, pero en realidad todo el futuro de la humanidad dependerá de esa palabra. La Escritura dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Hay algo que suele pasar desapercibido. Antes de dar una prohibición, Dios entrega una inmensa libertad. Muchas veces las personas recuerdan solamente el árbol prohibido, pero olvidan la primera parte de la declaración divina. Dios comienza diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El énfasis inicial no está en la restricción, sino en la abundancia. El hombre se encuentra rodeado por una provisión prácticamente ilimitada. La prohibición aparece dentro de un contexto de generosidad. Sin embargo, la naturaleza humana tiene una extraña tendencia a olvidar los miles de árboles permitidos y concentrarse únicamente en el único árbol prohibido. Esto nos ayuda a comprender algo acerca del corazón humano. Incluso hoy sucede lo mismo. Dios llena la vida de bendiciones, provisiones y evidencia de su bondad, pero el hombre suele fijar sus ojos en aquello que no posee. La serpiente aprovechará precisamente esa debilidad en el capítulo siguiente. No atacará primero la abundancia del huerto, atacará la confianza en la palabra de Dios, porque desde el principio el verdadero conflicto nunca fue un árbol, el verdadero conflicto siempre fue la fe. Cuando observamos detenidamente el texto, descubrimos algo sorprendente. Antes de la caída ya existía una palabra que debía ser creída. Muchas veces pensamos que la fe aparece después del pecado, pero Génesis muestra que el hombre fue creado para vivir creyendo lo que Dios decía. Adán nunca había visto la muerte, nunca había experimentado las consecuencias del pecado, no tenía ejemplos previos. Lo único que tenía era la palabra de Dios. Debía creer porque Dios había hablado. Aquí aparece una verdad que atravesará toda la Biblia. Dios no llamó al hombre a vivir guiado por sus ojos, ni por sus propias conclusiones, ni por su propia lógica. Lo llamó a vivir confiando en lo que él había dicho. Siglos más tarde, el profeta Habacuc escribirá: mas el justo por su fe vivirá. Y el apóstol Pablo retomaría esas palabras para explicar el Evangelio. La vida siempre estuvo relacionada con la fe. Desde el huerto hasta la cruz, Dios ha llamado al hombre a confiar en su palabra. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal es mucho más profundo de lo que parece. No era simplemente una prueba de obediencia externa, representaba una elección mucho más radical. ¿Viviría el hombre dependiendo de lo que Dios dice o comenzaría a determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo? En otras palabras, ¿viviría por fe o viviría por independencia? Esa es la verdadera pregunta que se esconde detrás del árbol. Hay otro detalle fascinante. En medio del huerto también estaba el árbol de la vida. El relato menciona ambos árboles juntos, como si quisiera que el lector los observe al mismo tiempo. Uno está relacionado con la vida, el otro está relacionado con el conocimiento del bien y del mal. Uno habla de recibir, el otro terminará hablando de tomar. Uno apunta hacia la dependencia de Dios, el otro terminará convirtiéndose en el símbolo de la autosuficiencia humana. Y de alguna manera toda la historia bíblica puede resumirse en ese contraste. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos algo extraordinario. El hombre eligió el camino de la independencia, pero Dios preparó un camino de regreso. Jesús diría: yo soy el camino y la verdad y la vida. No es casualidad que la vida vuelva a aparecer en el centro del mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios sigue señalando la misma dirección. La vida nunca se encuentra lejos de Él. La vida siempre se encuentra en Él. Una de las razones por la que tantas personas viven bajo condenación es porque siguen intentando producir por sí misma aquello que solo puede recibirse de Dios. Quieren fabricar justicia, quieren fabricar aceptación, quieren fabricar paz con Dios. Pero el Evangelio enseña exactamente lo contrario. La justicia es un regalo, la reconciliación es un regalo, la vida eterna es un regalo.
La salvación no nace de que el hombre alcance a Dios, nace de que Dios se acerca al hombre. Por eso este pasaje es mucho más que una antigua historia sobre árboles en un huerto. Es una revelación acerca de dos caminos que siguen delante de cada ser humano. El camino de la confianza en Dios y el camino de la confianza en uno mismo. El camino de recibir y el camino de intentar producir. El camino de la gracia y el camino de las obras. Toda la tragedia de Génesis 3 comenzará cuando el hombre abandone el primero para abrazar el segundo. Sin embargo, antes de que esa tragedia ocurra, Génesis 2 todavía nos muestra un mundo en armonía, un hombre abundante, un hombre vivo, un huerto abundante y una palabra perfecta proveniente de Dios. Todo parece completo, todo parece suficiente, pero Dios mismo declara que aún hay algo que no está terminado. Por primera vez en toda la creación aparecerá una frase que rompe el ritmo del relato. No es bueno. Y esa declaración nos conducirá a uno de los misterios más hermosos de todo el capítulo. Hasta ese momento, todo lo que Dios había creado era declarado bueno. La tierra era buena, los árboles eran buenos, los animales eran buenos. El hombre mismo había sido creado a imagen de Dios. Sin embargo, por primera vez en toda la creación, aparece una declaración inesperada. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esta frase tiene un peso enorme. El mismo Dios que contempló la creación perfecta, señala ahora una necesidad que todavía no ha sido satisfecha. Lo primero que llama la atención es que Dios identifica la necesidad antes que Adán. El texto no muestra a Adán buscando compañía. No aparece recorriendo el huerto lamentando su soledad. Es Dios quien observa la situación y declara que algo falta. Esto revela nuevamente un aspecto maravilloso de su carácter. Dios ve necesidades que el hombre ni siquiera alcanza a comprender completamente. Su provisión comienza antes que la petición sea formulada. Entonces Dios anuncia, le haré ayuda idónea para él. La solución no vendrá del esfuerzo de Adán. No será el resultado de una búsqueda humana. No será el premio a una obra realizada. Será una obra de Dios. Y aquí comienza una de las escenas más profundas de todo Génesis. Antes de reformar a la mujer, Dios trae delante de Adán todos los animales para que los ponga nombre. Adán observa cada criatura, las conoce, las identifica, pero al final del proceso el texto dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este detalle es extraordinario. Dios permite que Adán vea con sus propios ojos que ninguna de aquellas criaturas puede resolver su necesidad. No porque Dios necesitara descubrirlo, sino porque Adán necesitaba comprenderlo. Muchas veces Dios permite que el hombre recorra caminos, persiga soluciones y examine alternativas para que finalmente descubra algo fundamental. Aquello que realmente necesita no puede producirlo por sí mismo. Es entonces cuando ocurre algo sorprendente. La Escritura dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Adán deja de actuar, deja de observar, deja de trabajar, deja de intervenir. Mientras duerme, Dios comienza a obrar. Y cuanto más meditamos en esa escena, más difícil resulta ignorar la belleza de lo que está ocurriendo. La solución a la necesidad de Adán aparece precisamente cuando él no puede hacer nada para producirla. Dios toma una de sus costillas, cierra la carne en su lugar y forma a la mujer. Todo sucede mientras Adán duerme. Él no participa en la obra, no contribuye a ella, no agrega nada a ella. Cuando finalmente despierta, encuentra delante de sí aquello que Dios preparó durante su descanso. La ayuda idónea aparece como un regalo recibido, no como una conquista obtenida. Aquí comenzamos a tocar una de las imágenes más hermosas de toda la Biblia, porque este principio atraviesa las Escrituras de principio a fin. Dios obra y el hombre recibe. Dios prepara y el hombre disfruta. Dios da y el hombre responde. La gracia siempre funciona de esta manera. El Evangelio tampoco nos muestra a un hombre construyendo su propia salvación. Nos muestra a Dios realizando una obra perfecta en Cristo y luego invitando al hombre a recibir aquello que ya fue preparado. Cuando Adán despierta, pronuncia unas palabras llenas de asombro. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No hay orgullo en su declaración.
no se atribuye mérito alguno, no habla de lo que consiguió, habla de lo que recibió. Reconoce que aquello que tiene adelante proviene de una obra que él mismo no realizó. Y de alguna manera, esa es también la respuesta del creyente cuando contempla la salvación. No puede atribuirse la gloria, no puede señalar sus obras, solo puede contemplar con gratitud aquello que Dios hizo. Siglos más tarde, el apóstol Pablo citará este pasaje y dirá algo que abre una puerta extraordinaria para comprender su significado más profundo. Después de hablar del matrimonio, escribe: «Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia». Efesios 5:32. Pablo ve en esta historia algo más grande que Adán y Eva. Ve una sombra de una realidad futura. Ve a Cristo y a su pueblo unido por una obra que no nació del esfuerzo humano, sino de la iniciativa divina. No debemos forzar el texto más allá de lo que dice, pero tampoco debemos ignorar la conexión que el propio Nuevo Testamento establece. Así como la mujer surge cuando Adán está bajo un profundo sueño, también la iglesia aparece como fruto de la obra realizada por Cristo. Así como Eva fue presentada a Adán como un regalo preparado por Dios, también los creyentes son presentados a Cristo como resultado de una obra que Dios mismo llevó a cabo. Por eso esta escena es mucho más que el origen del matrimonio. Es una revelación del modo en que Dios actúa. Él no espera que el hombre produzca aquello que solo Él puede dar. Él mismo interviene, Él mismo provee, Él mismo realiza la obra necesaria. Y cuando la obra está terminada, la presenta al hombre como un regalo. El capítulo concluye con una imagen de perfecta comunión. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es difícil imaginar una declaración tan poderosa. No existe culpa, no existe temor, no existe condenación, no existe máscara, no existe necesidad de esconderse. El hombre puede estar delante de Dios y delante de otro ser humano sin sentir vergüenza. Precisamente por eso el final de Génesis 2 resulta tan importante, porque nos muestra aquello que el pecado destruirá en el capítulo siguiente. La vergüenza todavía no ha entrado, el miedo todavía no ha aparecido, la condenación todavía no gobierna el corazón humano. Todo permanece en armonía. Y al contemplar esta escena, comprendemos algo del propósito original de Dios para el hombre: vida, comunión, descanso y ausencia de condenación. Sin embargo, mientras el capítulo termina en paz, el lector sabe que algo está a punto de cambiar. La serpiente aparecerá, la palabra de Dios será cuestionada, la confianza será reemplazada por la independencia, y el mundo perfecto de Génesis 2 comenzará a derrumbarse. Pero incluso antes de que ocurra la caída, este capítulo ya ha dejado una verdad grabada en cada una de sus escenas. Antes de que el hombre hiciera algo por Dios, Dios ya había hecho todo por el hombre. Y esa misma verdad seguirá brillando mucho después de que el Edén desaparezca, porque también será el corazón del Evangelio de Jesucristo. Después de recorrer todo el capítulo, resulta imposible no notar un patrón que aparece una y otra vez. Dios termina la obra antes de que aparezca el hombre. Dios da vida antes de pedir servicio. Dios prepara el huerto antes de colocar allí a Adán. Dios provee alimento antes de entregar un mandamiento. Dios identifica la necesidad antes de que el hombre la exprese. Dios prepara la ayuda idónea mientras Adán duerme. Cada escena apunta en la misma dirección. El centro de Génesis 2 no es la capacidad del hombre, el centro es la iniciativa de Dios. Esta observación cambia completamente la manera de leer el capítulo. Muchas veces nos acercamos a las Escrituras buscando primero lo que el hombre debe hacer. Buscamos mandamientos, responsabilidades, esfuerzos y obligaciones. Sin embargo, Génesis 2 nos obliga a detenernos y a observar algo diferente. Antes de que aparezca una sola responsabilidad humana, ya encontramos una inmensa cantidad de provisión divina. El relato no comienza con la obra del hombre para Dios, comienza con la obra de Dios para el hombre. Por esa razón, este capítulo tiene una relación tan profunda con el Evangelio. La salvación tampoco comienza con el hombre acercándose a Dios, comienza con Dios acercándose al hombre. El Padre envía al Hijo, Cristo lleva el pecado, Cristo muere, Cristo resucita, Cristo completa la obra.
Cuando finalmente el pecador escucha el Evangelio, descubre que Dios ya había preparado todo mucho antes de que él comenzara a buscar respuesta. De la misma manera que Adán despertó y encontró una provisión preparada, el creyente despierta a la realidad de una salvación que ya fue consumada por Jesucristo. Quizás una de las mayores tragedias espirituales sea intentar vivir como si todavía hubiera que completar aquello que Dios ya terminó. Muchísimas personas viven bajo culpa porque creen que deben producir aceptación delante de Dios. Piensan que la paz depende de su desempeño, que el perdón depende de sus méritos y que la vida eterna depende de su capacidad para sostenerse espiritualmente. Pero Génesis 2 cuenta una historia diferente. Cuenta la historia de un Dios que prepara, provee y da. Un Dios cuya obra precede constantemente a la respuesta humana. Cuando observamos el capítulo desde esta perspectiva, incluso el reposo del séptimo día adquiere una profundidad mayor. El reposo no es simplemente el final de la creación, es una invitación a contemplar una obra terminada, y eso nos lleva inevitablemente a la cruz, porque allí también encontramos una obra terminada. Allí encontramos un Dios que hizo lo que el hombre jamás podría hacer. Allí también encontramos una invitación a abandonar la confianza en nuestras propias obras para descansar en la obra perfecta de otro. Por eso Génesis 2 no es solamente el relato de un jardín perdido, es una ventana al corazón de Dios. Nos muestra a un Dios que da antes de pedir, que bendice antes de exigir y que provee antes de que la necesidad sea plenamente comprendida. Nos muestra un Dios cuya gracia aparece mucho antes de que el hombre pueda ofrecer algo a cambio. Y cuando esa verdad comienza a descender al corazón, la condenación empieza a perder fuerza, porque dejamos de mirar nuestras obras para contemplar la obra de Dios. Tal vez esa sea la enseñanza más importante que podemos llevarnos de este capítulo. El hombre fue creado para vivir recibiendo de Dios, recibiendo vida, recibiendo provisión, recibiendo dirección, recibiendo comunión y finalmente en el Evangelio recibiendo salvación. Génesis 2 nos prepara para comprender una verdad que alcanzará su máxima expresión en Jesucristo. La gracia siempre comienza en Dios, y todo aquel que la descubre encuentra algo que Adán conoció al principio de la historia y que muchos siguen buscando hoy: descanso para el alma.